se van a desbloquear muchos recuerdos que considero que es solamente lo que tengo para decir de mi pasado. Mi papá empezó a maltratarla mucho, muchísimo. La pegaba mucho por todo y por nada. Mi papá, ¿cómo se llamaba? De Magashi, que es mi hermana mayor. Y empecé como a formar una cadena de odio. Decía, no, es que como mi papá fue eso y eso. Y en eso de que yo tengo como 8 o 9 años nos llega la noticia de que mi papá fue. La primera noche que nos casamos por el civil, recuerdo tan clarito que yo estaba tan feliz y él de repente se puso a llorar en la cama, literal, mientras estábamos durmiendo. Lloraba. Un niño de 17 años. Y me decía, ¿por qué lloras? Y me dices que yo quiero estar con mi mamá. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos creado para ustedes, mujercitas lindas y también hombrecitos, claro. Este es mi podcast, La locura también cura, de Karen Nefa. Y pues nada, feliz de encontrarme en este espacio de creación de mujeres reales para mujeres reales. Bienvenidas a este espacio, declaro este espacio de empoderamiento femenino. Y antes de empezar con este primer episodio contando mi historia, vamos a darle like. Vamos a suscribirnos y compartir. Dejen muchos comentarios. Bienvenidos a este espacio. Karen Loján es una mujer lojana. Te contaré un poco de mi infancia. Nací en la ciudad de Loja el 21 de febrero de 1991, así que saquen las cuentas cuántos años tengo. Y pues nada, mi familia pues muy común, así viví cuando tenía de 1 a 6 años en el barrio El Panecillo. Luego pues mi mami nos llevó a vivir en Cuenca, pasaron muchas situaciones familiares. Les voy a contar un poco. Antes que nada quisiera que este espacio sea un espacio íntimo, pues se van a desbloquear muchos recuerdos que considero que es solamente lo que tengo para decir de mi pasado. Pero traer esta historia trae consigo historias de posibilidad. Más allá desde mi ego y desde mi lucir bien, este espacio es una creación de historias de posibilidad donde pueden verse quizá reflejadas muchas personas en mí o quizá inspirar a otras a formar parte de la vida que uno elija vivir, sin importar tu historia y sin ser esa causa y efecto. Este espacio va a ser de vulnerabilidad. Confío en que la gente que explore este episodio se sienta quizá enrolada a mi conversación y pues nada, este espacio es para ser vulnerable. Cuando fui pequeña soy la segunda hermana de 3 hermanas. Mi mami tuvo una hija mayor de soltera y se encuentra pues con mi papá. Mi papá y ella se casan a muy temprano, o sea, no tuvieron una relación muy larga, creo que 3 meses, y pues mi mamá ya tenía a mi hermana, que ya tenía como 8 años. Entonces pues le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ser responsable de ella y tal, y no importa nada, yo me caso contigo. Y en esa época pues ser madre soltera conllevaba toda una historia, o sea, esconderla, que nunca se iba a casar y cosas así. Entonces, para mi mamá, que un hombre llegue y le diga, ¿sabes qué? Yo me voy a casar y hacerme responsable de tu hija, de la hija que tienes, fue maravilloso, aunque no se hayan conocido mucho tiempo. Entonces, se casan y pues, digo yo desde mi conversación, desde que no conoces a alguien mucho tiempo, no sé, quizá todo es perfecto, quizá debió ser así. Mi papá empezó a maltratarla mucho a mi mamá, muchísimo. La pegaba mucho por todo y por nada. Y mi mamá, pues, considerando pues que son de las mujeres antiguas, que sí, que te casaste, que no puedes separarte, y no sé qué, conllevaba ese peso. Estando en embarazo mío, incluso estando embarazada, mi papá abusaba mucho de ella. Y de repente nazco yo, mi papá se involucra en la situación de, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar porque tú tienes una hija, y entonces empezó a dejar de trabajar y mi mamá, siempre una mujer trabajadora, empezó a trabajar doble, por mi hermana mayor y por mí. Mi hermana mayor es mayor a mí 8 años, casi 9 años. Nazco yo, bueno, las cosas se controlan un poco con mi papá y no esperó ni que yo sea como que tenga 1 año o 2 y empezó otra vez a maltratar a mi mamá. Yo tengo recuerdos de cuando ella tenía como 5 años, de que, o sea, eran golpes fuertes, como que
como cuando se pegan dos hombres, así. O sea, yo recuerdo que mi hermana mayor se ponía encima de él, tratando de salvar a mi mamá, y él era como que la empujaba y así, y yo lloraba en una esquina. No contento con esto, mi papá pues empezó a verla a mi hermana con otros ojos. Mi hermana, ella era muy, como decimos ahora, como que ella a sus 11 12 años, pues ella no parecía de esos 12 años, ella parecía como de unos 15 años, súper desarrollada, como decimos. Entonces empezó a mirarla con otros ojos y mi mamá no lo sabía, eh, creo yo y considero que estaba enfrascada en el matrimonio, que se había casado por la iglesia y que no podía haber salido de ahí y pues que era su marido, pero no contemplaba todavía esta historia de qué es lo que pasaba con mi hermana. Ocurren más episodios, más problemas, más maltratos con mi mami y mi hermana mayor y pues de repente mi abuelita, con la experiencia de una persona adulta, le dice a mi mami, mira, ¿sabes qué? Yo considero que está ocurriendo esto. Considero que no lo tomes a mal, pero que Jaime, se llama mi papá, bueno, se llamaba, está de Magali, que es mi hermana mayor. Para mi mamá en ese momento fue como que se le cayera el mundo porque dijo, no, pues es mi esposo y quien había ella considerado que iba a ser papá de mi hermana mayor. En eso descubren que sí, que mi papá estaba abusando de mi hermana, efectivamente, abusó algunas veces de ella y pues ese fue el término total de esa relación. Mi hermana se casó muy joven, a los 13 años tuvo un bebé con quien es ahora mi cuñado. Afortunadamente hasta el día de hoy sigue con él, ya llevan 27 años de casados. Considero yo que la historia de ellos, de haberse casado tan temprana edad, fue como huir de la situación que pasaba con mi papá. Huyeron juntos con mi mamá, porque mi mamá, mi hermana mayor y su esposo en ese momento nos fuimos a vivir en Cuenca. Entonces para mí fue muy triste porque pues yo toda la vida en el Panecillo, en la montañita donde yo vivía, acostumbrada a eso y de repente pasarme a vivir en Cuenca fue como que un cambio súper drástico y además era la única niña en ese momento porque mi sobrina pues estaba en la pancita de mi hermana y no tenía con quién compartir. Entonces siempre venía de Cuenca a Loja porque también era la única nieta de mi abuelita de esa edad. Entonces siempre venía, mi mamá siempre me mandaba acá a Loja en las vacaciones. Y no sé por qué, pero en ese tiempo las vacaciones duraban más que ahora. Creo que duraban como 3 meses. Entonces yo pasaba encantada esos 3 meses acá en Loja, regresando. El hecho es que vivimos en Cuenca casi 8 años. Entonces mi infancia fue así. Pero en ese transcurso del tiempo, mi vida surgía en comentarios de mi papá y recuerdos de lo que él había hecho con mi mamá y empecé como a formar una cadena de odio, decía, no, es que como mi papá fue eso y a juzgarlo mucho o sea, desde mi infancia, desde mi inocencia, a juzgar mucho por qué hizo eso, por qué le hizo daño a mi hermana, por qué le hizo daño a mi mamá. Y bueno, entonces mi mamá, yo tenía, cuando nos fuimos a vivir a Cuenca, como unos 6 7 años, y en eso de que yo tengo como 8 9 años, nos llega la noticia de que mi papá fallece. Fallece acá en el Tambo, que es donde él vivía, la mamá donde él vive. Y a nosotros no nos habían comentado nada, porque mi papá después de que nosotros nos fuimos a Cuenca, quería buscarnos, pero nosotros pues, mi mamá, imagínense, o sea, después de todo lo que había vivido con su hija, no, o sea, no quería que él se le acerque. Entonces, lo único que supimos es que mi tío le avisa a mi mamá que mi papá que falleció. Fallece porque después de que se separa de mi mamá, empieza a tomar mucho, a beber mucho y su vida era beber y beber. Entonces, en una noche que se pone a beber, se va a dormir en la casa de la hermana y amanece muerto. Nosotros no supimos nada y para ese entonces yo había ya sembrado toda una bola de odio y resentimiento. Yo, una niña muy pequeña sin entender muchas cosas, nos fuimos a verlo al cementerio una sola vez y no volvimos a verlo más. Mi mamá afortunadamente soltó eso y encontró a un hombre que en ese momento, pues, digo yo que fue como su sostén en ese momento. Y entonces apareció mi tercera hermana, Gaby. Por eso ella es Gaby Luz Uriaga y yo soy Karen Loján. Mi hermana mayor es Magali Loján, pero por el apellido de mi papá que sí le dio. Entonces somos 3 hijas de 3 papás diferentes, pero considero que somos muy, muy, muy unidas porque pues siempre hemos estado juntas y nacimos del vientre de mi mami, así que
Ni se diga, mi relación con mi hermana menor es, esas tías, somos muy unidas. Nace mi hermana pequeña, ella seguía con la relación con el papá de mi hermana, pero nunca vivieron juntos ni nada. La tuvieron a mi hermana pequeña y pues tenían esa relación de papá y mamá con mi hermana. Y aquí voy a hacer un punto y aparte porque este tema aún me toca mucho y no lo he hablado casi con nadie. Y es que recuerdo clarito que cuando fue el tema de las Torres Gemelas, era todo ese boom, el 11 de septiembre del 2001, me parece, fue justo cuando nació mi hermana. Mi hermana nació el 30 de enero del 2001. Y yo estaba haciendo los deberes, mi mamá trabajaba en una fábrica, yo estaba haciendo los deberes y nosotros vivíamos, siempre vivimos con mi hermana mayor que se casó, o sea, ella vivía en el segundo piso y yo en el primero. Y yo estaba haciendo los deberes y mi mamá no llegaba, nosotros ya sabíamos que llegaba tipo 10 de la noche, porque en ese entonces vivíamos en Cuenca, entonces sabíamos que ella iba a llegar a las 10 y no llegaba, eran las 10:30, no llegaba. Trabajaba en una fábrica que quedaba lejos. Nosotros vivíamos por el Parque Miraflores y la fábrica donde ella trabajaba, que es la fábrica Italpisos, es muy conocida, quedaba en Sayaucí, quedaba como casi a una hora. Ella salía a las 9 y llegaba tipo 10 de la noche en la casa. Pero eran las 10:30 y no llegaba. Yo tenía 11 años, 11 años. Entonces de repente alguien toca la puerta y respiraba súper agitado. Yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no? Mi mami siempre me decía, si alguien toca la puerta y que es alguien que tú no conozcas, no le abres, porque Cuenca sí es bastante peligroso. Entonces yo me asomé a la ventana y era una mujer, así con el pelo súper desmarañado, todo. Entonces, abro la puerta y era mi mamá. Era mi mamá, estaba totalmente maltratada, con la ropa rota, totalmente maltratada, ensangrentada. Y resulta que ella se queda en la parada del Parque Miraflores y le encuentra un delincuente. Se le lleva al parque y empieza a abusar de ella, pero de una manera brutal. O sea, empieza a pegarla, maltratarla. La intención de él era matarla. Y ella, pues lo que cuenta después es eh, que ella solo le decía que no, porque tenía una bebé chiquita. Mi hermana tenía meses, meses. Entonces, mm, creo yo y creo mucho en la Virgencita y en Diosito y considero que ellos fueron una parte fundamental en que ella pudiera por lo menos llegar a la casa, porque el Parque Miraflores de la casa donde nosotros vivíamos era como a 2, 3 cuadras. Entonces llegó, bueno, ya se imaginarán la escena, fue muy, 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 muy duro, muy fuerte ver a mi mami así. Aún tengo esos recuerdos en mi cabeza grabados y pues la llamamos a mi hermana mayor, empezamos a hacer todos los trámites, mi tío que vivía allá en Cuenca y mi cuñado se fueron a buscar al señor, obviamente no lo iban a encontrar. Fue muy, muy, muy feo, muy, muy feo y ese fue un antes y un después en la vida de mi mamá. Y les traigo esta historia porque en el futuro, ahora recientemente, es como, miren, ha pasado de eso cerca de 20 años. Y recién ahora contemplo que lo que en ese momento era lo más horrible que nos había pasado, hoy es una bendición. Y se los diré porque más adelante. Luego de eso, pues mi mami a raíz de eso elige irse a España. Y se fue a España, se fue a España, nos volvimos otra vez a vivir acá en Loja, nos trajo otra vez y me dejó encargada a mí y a mi hermanita pequeña con mi hermana mayor. Y por eso es que mi hermana pequeña le dice mami y papi a mi hermana y a mi cuñado, porque pues mi mami la dejó cuando tenía 1 año y medio. Y para ella su papá y su mamá son mi hermana mayor y mi cuñado. Fue muy triste mi adolescencia pasar sin mi mamá. Considero que fue un antes y un después. Fue demasiado triste porque pues su mamá es todo y aparte pues mi papá también falleció, entonces era como la huerfanita de todos, porque era como, bueno, así me sentía yo en ese momento. Entonces, en la adolescencia pues ya viene otra historia. Y es que aquí abrimos el punto de quién es Karen en el amor. Y ahí viene este punto. Considero yo, no es que yo haya vivido una vida mala con mi cuñado y mi hermana, o sea, ellos fueron unos padres para mí, pero yo considero que mamá es mamá, o sea, independientemente de que me haya criado mi hermana,
Mi mamá era mi mamá. Y como les dije, cuando pasó esta situación, fue un antes y un después para mi mamá. Mi mamá nunca más volvió a ser la misma, nunca más. Y mucho más porque ella se fue a España. Entonces fue como que nuestra relación se quebró en ese momento. Bueno, y entonces, gracias a que mi mami se va a España, compró una casa y al frente de esta casa vive esta persona de quien vamos a mencionar ahora. Fue mi novio, mi enamorado y mi esposo durante 15 años de mi vida. Eh, Éramos unos niños, yo tenía 14 años, él tenía 13 años y vivíamos en el condominio juntos. Nos conocimos ahí, tuvimos una relación de enamoraditos de todo el colegio, cuarto, quinto, sexto curso. Y de repente ya en la universidad, no sé cómo, pero yo creo que considero que no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasó que yo en la universidad me volví loca, yo me quise casar, me enamoré, me aloqué y él todavía no había terminado, él es un año, 3 meses menor que yo, pero él aún todavía no terminaba ni el colegio, yo ya estaba en la universidad y yo me gradué a los 17 años. Y entonces como mi hermana yo me veía que estaba con esa locura de que me quiero casar, de que ya por Dios no podía vivir sin él, entonces la llama a mi mamá. Y mi mamá regresa de España, según para evitar que yo me case. Ya no podía evitarlo porque yo estaba enamorada hasta las patas. O sea, literal hasta las patas. Él tenía 17 años y yo 18. Yo ya estaba en la universidad siguiendo medicina y él estaba todavía en tercer curso. El hecho es de que llega mi mamá y con la intención de separarnos, supuestamente, él se pone a conversar con mi mamá y le dice, un niño de 17 años, le dice, ¿sabe qué, señora? Yo quiero casarme con su hija. Entonces mi mami le dice, ¿cómo vas a decir eso tú, un niño de 17 años? Anda y límpiate, apréndete a limpiar el rabo y luego vienes a hablar. Y entonces fue como, nosotros decíamos con él, no, es que nosotros ya queremos vivir juntos, y ya queremos tener hijos y por todo, ya. En ese momento, dos niños, uno de 17 y otro de 18. Entonces se nos ocurrió la maravillosa idea y de verdad parece mentira, de verdad parece mentira. Yo considero que parece mentira. Si a mí alguien me cuenta esto, voy a decir, no te creo. Parece mentira porque yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Tengamos un hijo. Yo, yo me hago responsable de eso. Le dije, tengamos un hijo porque si yo me quedo embarazada, mi mamá no va a evitar que nos casemos. Ya se va a resignar a que nos casemos. Y obviamente que no sabíamos cómo hacer hijos, pero en ese momento nos inventamos hacer hijos y empezamos a hacer la tarea. No pasó ni 1 o 2 meses y me quedé embarazada. Me quedé embarazada y ahí empieza toda mi historia de la Rosa de Guadalupe. Versión, capítulo 2. Bueno, pues obviamente ya embarazada, mi mami, la familia de él, que sí, que viene toda la odisea y el caos de que un niño de 17 años tenga un hijo, de que una niña también, yo era una niña de 18 años, y que todos nuestros sueños se iban a frustrar y que no sé qué, y yo pues ya embarazada. No quedó más opción para ellos que dejarnos casar, nos casamos y para mí en ese momento yo era la mujer más feliz del mundo. Era muy, muy, muy feliz porque yo había logrado lo que yo quería. Pero considero que para él no, porque yo considero que para un hombre debe de ser un poco más complejo. No lo sé, es lo que yo me estoy inventando ahorita. El hecho que la primera noche que nos casamos, y eso que ya con él habíamos venido ya de bastante tiempo, desde tercer curso, ya íbamos 3 años cuando nos casamos. Entonces, la primera noche que nos casamos por el civil, recuerdo tan clarito que yo estaba tan feliz y él de repente se puso a llorar en la cama, literal, mientras estábamos durmiendo. Lloraba, 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 lloraba. Un niño de 17 años. Y le decía, ¿por qué lloras? Y me dices que yo quiero estar con mi mamá. Y yo decía, mierda, ¿qué hice? Yo, ¿cómo hago? Si ya, o sea, yo consideraba que eso ya fue un antes y después de mi matrimonio porque si ya era la primera noche que estábamos casados y ella quería estar con su mamá, y yo dije, no sé, inmediatamente en mi cabeza dije, no, esto no va a funcionar. Bueno, como era de esperarse, no funcionó. Estuvimos casados 10 años, desde mis 18 hasta mis 28 años. Mi matrimonio fue, yo considero que los 2 primeros años llevaderos, pero luego vinieron conversaciones de mucho alcoholismo, mucho, mucho, mucho. Tomaba por todo y por nada.
Me dejaba mucho tiempo sola en la casa. Yo desde que, bueno, mi mami dijo, te quisiste casar, chao, yo no te voy a apoyar en absolutamente nada. Cuando ella me dijo así, se acabó medicina en mi carrera, se acabó medicina. Dije, es imposible que yo pueda seguir medicina porque, claro, estaba en la nacional, pero sí era costoso llevarlo. Más que costoso era el tiempo, porque yo tenía un hijo, tenía un hogar, y en qué tiempo me iba a manejar, según de mis conversaciones de ese momento, porque yo ahora me pongo a pensar y digo, no, de ley que sí podía hacerlo, pero en ese momento me limité tanto y dije, no, me voy a cambiar de carrera. Después de un año prácticamente seguí estudiando. Dejé que mi embarazo fluya, nació mi gordito hermoso y seguí estudiando, pero ya en laboratorio clínico. Entonces mi matrimonio, como era de esperarse, un niño de 17 años empezó a explorar su vida y terminó el colegio mientras estábamos casados y empezó a perderse todas las veces que él quería. Yo creo que más o menos hasta los 5 años como que respetaba ciertas normas de la casa donde vivíamos, de no tomar y así. Pero pasaron los 5 años y fue una tormenta total. Tomaba mucho, empezaron a haber ya maltratos. Y yo, ¿se recuerdan la primera historia que les había dicho que mi mami se aguantaba muchas cosas por el matrimonio? ¿Qué creen que hacía yo? Lo mismo. Y es como que seguimos una cadena interminable de sucesos y consideramos en esta conversación que esa cadena no se va a terminar. Recuerdo algunas veces que llegaba borracho y yo lloraba y le decía que por qué, o sea, ¿por qué tomas tanto? ¿Qué te pasa? Y aparte yo lo quería tanto, o sea, yo amaba tanto y ahora considero que no era que lo amaba a él como persona, sino no amaba a mi familia. Amaba el hecho de que teníamos un hijo, amaba el hecho de que vivíamos juntos y que habíamos creado un bonito hogar. Entonces, recuerdo que siempre decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me respetas? Y él me decía, yo ya no te quiero. Yo quiero estar sola, quiero estar soltero, ya no quiero estar contigo. Búscate a alguien que te quiera. Me dolía y lloraba y decías que se quería ir y yo no lo dejaba ir. Se iba, armaba su maleta y yo lo cogía de las piernas, así de las piernas. No te vayas, por favor, no te vayas. Y ustedes van a pensar que es el hombre más guapo del mundo. No, es el hombre más guapo del mundo. Definitivamente sí es el cacas. Ahora puedo contar esta historia sin llorar, porque créanme que literalmente estuve en el suelo como un chicle aplastado, vomitado. Y yo iba, para ese entonces yo ya me había graduado del laboratorio, trabajaba en la Clínica Sánchez. Y esa Clínica Sánchez me trae muchos recuerdos, trabajé 4 años ahí porque yo llegaba a la clínica y lloraba. Desde que entraba y salía, lloraba. Mis compañeras, tuve una linda y una hermosa compañera de trabajo que me llevaba de comer porque me decía, usted ni come, por favor, coma. Y me llevaba juguitos así. Y yo le decía, pero es que yo no entiendo por qué no me quiere, por qué no me quiere, por qué. No entendía, no me cabía en la cabeza. Yo era la mamá de su hijo, había estado toda la vida con él, no tenía ni conocimiento de que era tener otro novio, otro enamorado, nada. Entonces simplemente no me quería, o sea, yo no lo podía entender ni asimilar. Y él empezó, pues, su ego empezó a elevarse acá porque yo le rogaba, le decía, no te vayas, por favor, quédate conmigo, no te vayas, por favor, te lo suplico. Le lloraba y le lloraba y lloraba y él entonces, así yo iba arrastrada de los pies y él, de la puerta se devolvía. De repente, por eso ahora en el aquí y en la hora de mi vida, considero que las preguntas poderosas traen respuestas poderosas. Y como yo ya estaba trabajando como profesional en laboratorio clínico, de repente llegó un compañero de otra promoción más arriba. Y voy a mencionarlo porque siempre, 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 tú que estás viéndome, si es que me estás viendo, vas a ser una pieza clave en lo que fue mi vida ya después del divorcio. Bueno, desde ese entonces todavía no me divorciaba porque yo estaba cegada en que yo me iba a aguantar todo porque aparte me metí de catecúmena, de catequista, o sea, por poco y hacía caminatas de rodillas para salvar mi matrimonio. Recuerdo que hice una caminata de todo, del cisne al hoja y del hoja al cisne para salvar mi matrimonio. Recuerdo y, o sea, para mí no había otra opción que seguir casada. Entonces yo ya estaba resignada de que él no me amaba y que por ende se iba a muchos lugares. Sé que se iba a donde prostitutas, que lo encontraban con otras mujeres. Y
yo dije, me voy a aguantar eso porque por mi hijo, que mi hijo no se va a quedar sin papá, que yo me voy a aguantar eso. Y así me aguanté por muchos años. Estuvimos 3 años así. 5 años que, como les dije, que como íbamos como que más o menos estable, y de los 5 a los 8 años de casados fueron esos 3 años de tormento. Yo me enteré que se iba donde las prostitutas, que tenía amantes, siempre me lo negaba. Yo afortunadamente nunca lo encontré, pero por ejemplo mis tíos siempre lo encontraban, lo enfrentaban, lo confrontaban y así. Hasta que un día esta persona que les mencioné, Leo, que es una promoción más adelante que yo, eh, él me estaba dando información de unos congresos cuando llegó a la Clínica Sánchez. Y empezamos a tener contacto por los congresos que él estaba impartiendo. Y un día en un comentario, porque aparte yo siempre era la dramática que ponía comentarios súper tristes, como que se me hubiera muerto un familiar. Entonces me comenta un estado y me dice, lo siento mucho por tu pérdida. Y mi pérdida era que estaba esperando a mi esposo en ese momento por la ventana porque ya era viernes y yo lo llamaba y era bienvenido, claro. El abonado al que llamaste tenía eso grabado en la cabeza ya. O sea, yo le decía, ándate a cualquier lado, pero dime, por favor, ¿dónde te vas? Solo dime. A veces me decía, me voy a comprar empanadas y no volvía. Literal no volvía. Él no era de que se iba a comprar cigarrillos, él se iba a comprar empanadas y no regresaba. Entonces yo ahí pegada en la ventana, bien, me puse en estado. Entonces esta persona me comenta y dice, disculpa, lo siento mucho por tu pérdida. Entonces yo le pongo, no perdí a nadie, no sé qué. Bueno, empezamos a hablar, a conversar como dos colegas de trabajo. Y un día me hizo esa pregunta clave que les vuelvo a mencionar. Considero que preguntas poderosas pueden cambiar tu vida y hacerte notar algo. Y me pregunta, ¿eres feliz? Y hasta ese momento, créanme, era la mujer más infeliz del mundo. No le iba a responder eso a un desconocido. Así que le puse, sí, mi hijo y mi esposo me hacen muy feliz. Entonces él me dijo, no te pregunté quién te hace feliz, te pregunté si eres feliz. Y yo me quedé pensando, dije, mierda, no soy feliz, no soy feliz para nada, era la mujer más infeliz del mundo. Y recién en ese momento empecé a notar que yo me merecía ser feliz y que la vida que estaba llevando era una vida horrible. Cada fin de semana era llegar a la casa y que él no estaba. Que mi hijo me veía llorar y él no estaba. Que mi hijo se enfermaba y él no estaba. Recordaba que teníamos préstamos y comprábamos carros y se iba con los carros con mujeres, les llamaba a sus compañeros de trabajo y me decían, no, sí, no voy a mencionar su nombre, pero me decían, no, si tal persona, o sea, tu esposo, está con mis compañeras de trabajo. Estaba en Catamayo, se iba con el Catos, donde sea, menos en mi casa. Hoy, este papel de víctima que tengo y esta historia que les traigo como víctima, ya no me usa, pero sí voy a usarla para empoderar a muchas mujeres que seguramente están en este momento de su vida, ¿no? Espero que no, y que no todas pasan por lo mismo. Pero si estás en este momento de tu vida y estás como estás, sí puedes salir de ahí. Créeme que lo puedes hacer. Hoy considero que la persona que me hizo esta pregunta fue un ángel en mi vida, porque me hizo notar que yo podía y merecía ser feliz. Yo ya estaba haciendo mi maestría en ese entonces. Yo iba a la maestría porque yo seguía la maestría en la UNIR y dábamos las pruebas en Guayaquil. Entonces yo me iba a Guayaquil y le decía que me acompañe porque Guayaquil es peligroso. Y desde nuestra conversación, no, viajar como de Loja, como que un pueblo y salir a viajar a otros lugares es como que suena como que te vas lejos. Entonces él empecé a acompañarme y se ponía a tomar. Y en lo que tomaba le llamaba a sus amantes de turno, no lo sé. Ya su familia lo sabía. Entonces tuve una muy bonita relación con la familia de él. Fueron una parte fundamental en la vida de mi hijo y la mía. Si bien es cierto, mi mami como que se enojó y no quiso saber más de mí, la familia de él fue mi familia durante todo el tiempo que estuve casada. Su mamá, su papá y sus hermanos fueron mi familia. Me acogieron en su hogar. E hicieron de mi hijo el niño que es hoy. Muy bendecido porque tiene 2 familias que lo aman. Es el único nieto de la familia de ellos. Ellos se ponían a llorar porque escuchaban que él me engañaba, que hablaba con otras mujeres y lloraban. Y yo les decía, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
estás llorando, yo requiero que él venga a acompañarme acá a la maestría porque estoy sola. Y no podía irse porque estaba borracho. O a veces me hacían el favor de mandarlo borracho en la cooperativa. Entonces, yo había venido ya de seguir mi carrera, de seguir mi máster, y él no terminaba el colegio, ni siquiera ingresaba a la universidad. Y yo decía, como él había sido un apoyo fundamental en el tema de yo haberme puesto a estudiar, porque sí, hubieron momentos en el que él, por ejemplo, decía, mira, tú te vas a estudiar, no te preocupes de la casa, yo me encargo de la casa, en el tiempo que tenga libre tú estudias. Sí, claro, hubieron momentos así, hubieron momentos de apoyo, pero lo que más sumaba era todo este maltrato psicológico en el que él me había metido, porque él me hacía sentir fea, el feo me hacía sentir fea a mí. O sea, me hacía sentir como que yo no valía, como que anda y búscate a alguien que te quiera y cosas así. Pero nunca tenía cuando yo le rogaba y le suplicaba que se quede, nunca tenía la valentía de irse. Yo considero que si en ese momento se hubiera ido, me hubiera hecho feliz, no hubiera esperado tanto tiempo, porque después de esta pregunta poderosa que vino alguien y me lo hizo, esperé 2 años más para separarme. Cuando me fui a Guayaquil a dar las pruebas y él llegó borracho en el bus, casi que no lo lleva el bus, llegó a acompañarme en la sede de la universidad. Me acuerdo clarito que mirando al río Guayas, en el malecón, le dije, si tú vuelves a llegar borracho, te olvidas de mí y de mi hijo. ¿Qué creen que pasó? Así, la siguiente semana volvió a llegar borracho. O sea, yo le valía. Entonces yo tomé la gran decisión de coger a mi hijo, sacar mis cosas de donde vivíamos e irme donde mi mamita linda. ¿Qué creen que pasó con mi mamá? ¿Creen que me aceptó? No. Me dijo, tú ya te fuiste un día, tú vas a regresar acá. No, mami, es que mira, es que yo no aguanto. Lo siento, porque si yo te acepto ahorita, tú vas a volver con él. Estoy más que segura. Di 3 vueltas y regresé con él. Para ese momento yo había creado en mi historia de mi relación con mi mamá una abertura así. Yo no quería saber nada de mi mamá, ni considero yo que en ese momento, según mi conversación, mi mamá no quería saber nada de mí. Me sentía tan triste por el apoyo tan poco recibido de mi familia mía, pues yo considero que ahora en este momento lo entiendo mucho, pero me volví a quedar otra vez 2 años más en esa relación con él porque no sentí el apoyo en ese momento de mi familia, de mi mamá. Pues no tengo papá, entonces mi apoyo siempre ha sido mi mamá. Volví a estar con él. Pero como ya había notado a esta parte mía, que yo también era una mujer joven, tenía 26, 27 años, y él seguía saliendo, entonces yo dije, bueno, un día hubo un concierto aquí en la feria de vallenatos y dije, voy a salir con mis primos. Era la primera vez en casi 10 años de matrimonio que yo me había atrevido a salir. Desde que yo me casé, nunca, jamás en la vida volví a asomar, a salir, volví a estar con amigos, nada. Yo me dediqué completamente a mi casa, a mi estudio, a mi hijo y a él. Entonces dije, voy a tomar la decisión y me voy a ir. Me fui con miedo, le dejé a mi suegra todavía en ese entonces al gordito, ella era muy buena, muy, muy, muy buena. Ella siempre le aconsejaba a él, le decía, verás que la Karen no va a aguantar, verás que las mujeres de ahora no aguantan. Bueno, siguió haciendo lo que le dio la gana. Salí al concierto y como fue la primera vez que yo había salido de mi casa, a lo que regreso lo encuentro a él en mi casa tomando con un amigo. Hasta ese momento él había tomado lo que sea y lo que quiera, pero lejos de mi casa. Y en ese momento lo encuentro con un amigo tomando en mi casa. Mi gordito durmiendo en la casa de mis ex suegros y bueno, me olvidé de contarles que también seguimos viviendo hasta el día de hoy juntos. Él vive al frente y yo al frente. Y en ese momento llego y empezó a hacer burla, a burlarse, que sí, que jajaja, que cómo están saliendo, que no sé qué. Para él yo siempre era la mujer gorda, fea, la mujer casada, que no podía salir y que jajaja, burlándose de mí. Y en eso lo escuchan mis primos, que estábamos ahí, estaba mi primo, estaba el novio de mi hermana, que ahora es su esposo, el novio de mi sobrina y el hermano del novio del esposo de mi hermana menor, que ahora pues ya están casados. Lo escuchan así y lo cogen y empiezan a pelearse. Empiezan a pelearse y escuchan los papás de él que se están peleando con él y se armó una guerra entre las dos familias que terminó llegando la patrulla de policía. El hecho es que todos se dieron contra todos, yo en un rincón llorando. Mi gordito afortunadamente dormido arriba.
Eso también fue un antes y un después. Entonces mi mamá como que comprendió un poco y dijo, mira, ¿sabes qué? Si las situaciones están tan mal, vente a vivir conmigo. Entonces, en ese momento me fui a vivir con ella, me enteré de otras infidelidades más absurdas, o sea, teníamos un local, había estado con una vecina, o sea, era un relajo. Yo al final ya opté por hacerlo por salud. Me separé de ese momento, me fui a vivir con mi mamá, pero como de siempre era que sí, que volvamos, que no sé qué, no sé ni para qué me decía que volvamos, pero terminamos volviendo 2 veces. Y ya la tercera fue definitiva. La tercera fue que ya llegamos a la pandemia y yo empecé a trabajar en el hospital, en el Manuel Ignacio, y él como tenía permiso, porque él trabajaba en la Pepsi, él tenía permiso para salir siempre, siempre salía. Y yo también, porque yo tenía mi carnet de salud. Entonces, él salía y yo no sé cómo en el COVID no se enfermó de nada. O sea, literal no se enfermó de nada, no le dio nada, ni una gripe. Entonces yo empecé a dejarlo fuera de la casa. Le dije, mira, yo te pasaba muchas cosas, pero que me enfermes a mí y a mi hijo ya no, ya no. Y empecé a dejarlo fuera, empecé a dejarlo fuera, empecé a dejarlo fuera. De repente me vi, dije, no. Creo que hubieron muchos puntos importantes de los cuales me ayudaron a salir y fue que un día estaba viéndome en el espejo. Ah, no, yo como siempre he estudiado y trabajado no hacía muchas cosas en la casa, no es que yo jamás es como que lo iba a encontrar con todas las cosas puestas y hechas, no, porque a veces no me alcanzaba el tiempo, trabajaba en una cosa, en otra, estudiaba todo. Entonces, un día en lo que ya estábamos separados y él así a veces venía y me dice, te traje pollo y me dice, yo no había hecho nada porque había tenido alguna situación que hacer, entonces empezó a maltratarme y a decirme que sí, que esos vomitados de arroz y que no sé qué, y a maltratarme y así. Entonces, de repente me di cuenta, me miré al espejo y dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí. No me merezco esto, me miré, me conversé yo misma, solita me empoderé y dije, no, esa fue la última vez que él llegó a mi vida. Luego de eso vino ya todo el tema de mi empoderamiento en cuanto a estudios. Empecé a dar clases en la UTPL. A raíz de mi maestría, empecé a seguir un doctorado. Y hoy tengo la tecnología de transformación cuántica que ha llegado a mi vida de una forma cuántica, porque pues es una tecnología que te abre la posibilidad de elegir ser quien tú requieras ser en el momento que tú lo elijas. Venimos de supuestos fundamentales en donde somos y hacemos lo que está predeterminado por la vida, por la cultura, por la generalidad, por la gente. Pero de repente viene una tecnología que te dice, no, no eres un ser finito, no eres un ser definido, no eres un ser fijo. Puedes elegir ser quien tú requieras ser, siempre que tú lo elijas. Parece que suena como que falso, como que te dicen tú lo eliges y ya, inmediatamente va a ocurrir. No ocurre de esa forma, pero si tú lo eliges, sí. Y bueno, aquí viene un montón de aventuras, seguir el programa básico, el avanzado, el programa de liderazgo. Me lanzo de lleno a la academia de entrenadores. Hoy en día estoy siguiendo un entrenamiento en México para ser coach, entrenadora profesional de la tecnología de transformación cuántica. Hoy también estoy siguiendo mi doctorado en neurociencias, con mención en neurociencias, un doctorado, un PhD para docencia e innovación. Se abrió una nueva oportunidad para mí en el amor. Me he abierto de unas formas en las que considero yo que puedo aportar más, pero sí es como que aún no logro enfrentar a esa Karen que quizá en algún momento se enamoró tanto que lo dio todo y aún como que conservo esa parte de miedo. No me he podido abrir totalmente. No lo he elegido porque puedo elegirlo y no lo he elegido. Y pues recientemente tuve una pedida de mano. Me pidieron matrimonio. Esta pareja con la que ya llevamos 4 años, hemos también tenido unas subidas y bajadas. Él es menor que yo, menor que yo, 8 años y medio, pero es un hombre que me enseñó que el amor es otra cosa. El amor no es ni la mitad de lo que yo viví. Y el amor verdadero sí existe. Él es una bendición para mi vida.
Sé que hemos tenido algunas dificultades y ahora mismo la pedida de mano no tiene nada que ver con el romanticismo porque estábamos peleados y de repente de la nada sale como esta propuesta cuántica y pues aquí estamos tratando de, bueno, no tratando, eligiéndonos y pues partiendo de eso también la relación con mi hijo es otro tema. Mi hijo es un adolescente de 14 años ya. Así que pues manejando eso y nada, creando todo de la nada. Sé que tendremos más historias, sé que van a venir muchos capítulos más y que nos vamos a empadrar mucho. Les hago este llamado a la acción, el que crean en las posibilidades que ustedes tienen de ser quien requieran ser y quien eligen ser, por un mundo que funcione para todos, por gente enamorada de la vida. Y pues nada, les dejo este espacio, este capítulo y recuerden suscribirse, darle like y comentar, dejar muchos comentarios y compartir. Los amo mucho, gracias a todos.